Ya lo damos 2 veces. Muy buenas tardes, familias Montessori. Bienvenidos a este cierre de módulo de heridas de infancia. El módulo de hoy está súper lindo, con herramientas también más prácticas que nos permitan identificar e ir trabajando. Muchas gracias por conectarse y por elegir este trabajo. Andrea, muchas gracias por conectarte el día de hoy y bueno, te escuchamos. Muy buenos días, buenas tardes para todos, queridas familias Montessori. Esperamos que se encuentren bien, que estén teniendo a este punto una excelente semana. Así como les comenta Daisy, la idea de hoy es poder dar cierre a este módulo dándoles a ustedes herramientas entendiendo cada una de las heridas que hemos venido trabajando, pero esta vez de una forma mucho más práctica, cosas que podemos hacer nosotros desde nuestro perfil de adultos y cosas que podemos también trabajar con los chiquis en casa. Entonces, para entrar en materia, muy bien. Entonces, lo que queremos preparar, lo que quisimos prepararles aquí en esta sesión es un poco un recuento, ¿no? De lo que hemos venido trabajando, entender cuáles son estas heridas de infancia y entender cuál es el dolor que se genera en cada una de ellas, pero esta vez vamos a tratar de darle una vuelta y cada una de estas heridas pues va a estar con una herramienta. Entonces, comenzando principalmente con esta herida de rechazo, que es una de las heridas que se sienten más profundas, este dolor, ¿cierto? Es el rechazo con respecto a nuestro derecho de existir. ¿Cuál es la recomendación que hay aquí inicialmente? Entonces, desde nuestro ejercicio de adultez, primero que todo, y lo van a ver en en las diferentes heridas, el propósito que hay de entrada es, como les hemos venido también insistiendo en otras áreas, hacer conciencia. En la manera en la que vamos haciendo cada uno conciencia de lo que está sucediendo, de cuáles son estos dolores, de los momentos en los que se activan, podemos hacernos conscientes también de cuáles son esos pensamientos que se asocian y determinar, porque tenemos grupo de pensamientos que son racionales y grupo de pensamientos que son irracionales. Entonces, de repente, por ejemplo, en relación a una relación de pareja, ¿cierto? Es real y puede llegar a ser real que eventualmente mi pareja me rechace después de una discusión. Puede ser probable, puede ser real. Entonces es un temor frente al cual pueden venir pensamientos racionales como este, ¿cierto? No es un buen momento, él no va a querer hablar conmigo, ella no va a querer hablar conmigo, va a rechazar también de entrada esta conversación. Y esto puede generar también que se active este dolor que yo traigo desde mi infancia. ¿Cuándo es una idea irracional? Cuando es un pensamiento que tiende a ser catastrófico, cuando yo en realidad no solamente lo pienso en relación a este momento de discusión, sino yo todo el tiempo estoy pensando que la sociedad me rechaza, que mi pareja me rechaza, que mi familia me rechaza. Todo el tiempo me percibo en amenaza. Entonces hay una sensación de catastrofismo, de que todo lo que me pasa a mí también es lo peor, de generalización, ¿cierto? Entonces, como me pasó una vez en la vida, lo más seguro es que me va a seguir pasando el resto de la vida. Usualmente también hay como pensamientos irracionales de polarización, entonces vamos hacia un lado o hacia el otro en relación a lo bueno, puedo ser extremadamente positivo, pero también extremadamente negativo. Lo cierto es que nuestra mente, nuevamente, porque hay un entrenamiento en relación a esos eventos que son traumáticos, tiende a irse al pensamiento negativo como un mecanismo de defensa, que eso también lo hablábamos. Entonces, retomando esta idea, lo que les expresaba y lo que quería que pudieran empezar a identificar es cómo funciona para cada uno este tipo de pensamientos racionales o irracionales que van a estar presentes y que se van a activar en cada una de estas heridas.
Entonces, ¿cómo empezamos a atender estos pensamientos? ¿Cómo empezamos a atender lo que sucede en nuestro cuerpo, las sensaciones que se activan, las otras emociones que también se activan y se asocian? Una recomendación que les damos es hacer escritura, registrar, ojalá diariamente, aquí ponemos de 10 a 15 minutos. A veces tenemos una mayor necesidad de descarga que otras, entonces la recomendación realmente es poder o sintetizar, ¿cierto? En ideas generales, qué fue lo que pasó en mi día, cómo me sentí, cómo estuvo mi interacción con el mundo, con mi pareja, en mi trabajo. Y a través de ese ejercicio, ¿qué es lo que se busca? Cuando nosotros hacemos escritura, es como cuando nos sentamos a hacer una conversación uno a uno con otra persona. Hacemos catarsis, pero además después, cuando yo vuelvo a leer esa idea, hago comprensiones, logro hacer asociaciones, logro hacer clic con ideas que quizás no estaban siendo tan claras o que en el día no fueron tan claras y a través de la escritura logramos hacer comprensión de ellas. Podemos también hacer registro de los momentos en los que hemos sentido rechazo e inseguridad. Nuevamente, ¿con qué propósito? Con el propósito de ir haciendo comprensión y conciencia. Cuando yo me siento inseguro, ¿en qué espacio es? ¿En el espacio de trabajo, en el espacio de mi familia, cuando estoy con mis papás, cuando estoy con amigos? ¿Y cuáles son estas ideas? ¿Qué es lo que siente mi cuerpo y y cuál es el pensamiento que viene en relación a ello? Y cuando encontramos estas ideas, entonces, ¿cómo atendemos ese pensamiento irracional? Empezamos a darle un pensamiento racional, ideas positivas, porque usualmente, y quizás ustedes lo han venido escuchando, es el ejercicio a través de la programación neurolingüística. Cómo contraataco, cómo contrarresto la fuerza del pensamiento que viene, que como les digo puede ser racional o irracional, lo hago a través de una nueva narrativa. Tengo que crearme un nuevo discurso y tengo que repetirlo porque a través de esa repetición mi cerebro empieza a creerlo y a verlo como cierto. Llevo años diciéndome que estoy en un lugar inseguro, llevo años diciéndome que todo el mundo me rechaza, llevo años sintiendo mi cuerpo en amenaza. Entonces, es cortar patrones, cortar estas redes que he venido sosteniendo a lo largo de los años y empezar a construir a través de la narrativa, de la repetición de las frases, de la repetición de las palabras, nuevos circuitos y nuevos patrones de respuesta fisiológica y de comportamiento. Entonces, después de que yo al principio, por ejemplo, me repito, estoy en un lugar seguro, el mundo es un lugar seguro, mi familia es un lugar seguro, puede que al principio esto, el repetírmelo, sea difícil, no lo sienta como real, me parezca extraño, pero en la medida en la que lo vamos repitiendo, las células, el cuerpo va empezando a tener una conexión con esa información y empieza a creerla y a sentirla como cierta hasta que eventualmente se convierta en una realidad. Por eso lo trabajamos tanto a través de los mantras, de las frases, de las palabras. Y por supuesto, ejercicios de meditación a través de mindfulness, ¿sí? Entonces, lo que podemos también es sostener, tener prácticas sostenidas en el tiempo de respiración, siempre buscando hacer conciencia, buscando en este caso, porque nuestra herramienta principal es la aceptación, entonces acepto también este proceso, acepto este pasado, acepto las circunstancias del momento, acepto la forma en la que poco a poco en este proceso voy a ir logrando tener fuerza. Ahora, herramientas para los chicos. ¿Cómo podemos empezar? Si de repente ustedes me dicen, no, es que yo quizás porque esto, nuevamente, pueden ser cosas que estemos sintiendo más nosotros ahora como adultos, pero con los niños hemos sido mucho más cuidadosos y digamos que esas huellas que estamos dejando en ellos no están siendo tan fuertes. Pero sí queremos hacer actos preventivos. De repente, si ustedes sienten que en algún momento pudieron haber generado algún tipo de marca de rechazo. Entonces es importante hacerlo a través, pensemos que para los niños siempre es el juego de roles
la lectura, ¿cierto? Trabajar mucho a través de los cuentos. Y así, en ese sentido, entonces, utilizar este juego de roles para que el niño, desde etapas muy tempranas, pueda empezar a desarrollar, a expresar sus sentimientos. Y si en algún momento, por ejemplo, no sé, vamos a pensar que el niño prepara una receta y tú la viste y viste que le echó muchísimo azúcar y tú no quisiste probarla, le dijiste, no, mi amor, gracias. Gracias, pero ahorita la como o más tarde la como. Entonces, el niño eventualmente sintió que eso que te estaba ofreciendo con amor, tú lo rechazaste y no lo recibiste y después hiciste conciencia. Entonces, digamos que más allá de eso, de la situación que hubiera ocurrido, es que después de que haces conciencia puedas darle el espacio y decirle, mi amor, esto, ¿cómo lo sentiste? ¿Pasó algo en este momento? El momento en el que mamá te dijo que iba a comer más tarde, ¿te sentiste mal? Darle siempre la oportunidad de que pueda hacer este ejercicio de expresión en relación a lo que va sintiendo. Y la otra herramienta que tenemos en esta área es leer cuentos que trabajen sobre temas de aceptación y de pertenencia, ¿cierto? Entonces, desde acá estamos trabajando no directamente sobre el rechazo, pero sí en relación más bien hacia lo que es el niño, sus cualidades, sus habilidades, sus formas de aprender, la forma también en la que sabe darse al mundo, porque desde esta aceptación también vamos trabajando todo lo que nos hace a nosotros individuos excepcionales, cada uno desde sus propias capacidades y sus herramientas personales. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? A mí me parece interesante complementar algo, Andrea, en ese sentido que, claro, a veces, porque estos procesos cuestan también un poquito más de trabajo, porque como decías, también hay que hacer como, o sea, es como si como que el cuerpo también tiene una respuesta de manera automática y va generando respuestas de maneras automáticas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo enfrentamos la incomodidad? Eso se hace de manera automática, es decir, aquellas situaciones que nos generan incomodidad, que nos generan dolor, que nos generan como pues todo lo que estamos viendo, eso lo primero también lo sentimos en el cuerpo y es porque el cerebro, que es como nuestra gran máquina, ya tiene unos canales y unas conductas de qué nos genera temor, porque a todo el mundo no le genera temor lo mismo, a todo el mundo no le genera rechazo ni dolor exactamente lo mismo. Y entonces en digamos que este ejercicio es súper interesante de poder ver cómo revertimos el proceso y muchas veces ese revertir el proceso es también a partir de pues todo lo que tú nos estabas diciendo, pero también digamos que yo lo he experimentado y es a través de la fisiología. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo me propuse, porque yo veía como que lo que yo hacía era como evitar conversaciones incómodas, evitar situaciones incómodas, pero luego también me di cuenta que a través de evitar no es que se solucionan las cosas, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es como ir entrando en la incomodidad o entrando en esas zonas de aprendizaje, en esas nuevas zonas, de a poquitos y todos los días intentar, pues por ejemplo, lo que yo hacía era eso, decía, bueno, esto me genera incomodidad, lo voy a hacer a pesar de la incomodidad. Y luego además con una sonrisa, por ejemplo, porque todo este cambio fisiológico le dice al cerebro, le va diciendo, esto no es incómodo. O sea, revertir el proceso, digamos, como a la manera inversa. ¿Mm? Y lo mismo podemos hacer con los niños. Ujú. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Daisy, gracias. Bueno, vamos entonces hacia la otra herramienta. En relación a la herida de abandono. Y entonces aquí nuevamente, ¿cuál es el dolor que se siente en relación a esta herida? Es la carencia de la muestra de afecto, ¿verdad? Entonces empieza nuevamente en nuestra adultez a ser algo latente, la forma en la que empezamos a relacionarnos también cuesta poder hacer contacto. Y para esto, entonces, lo primero que debemos hacer como herramienta, lo que digamos que se puede establecer en primera instancia es aprender a crear una adecuada red de apoyo. Porque lo que estoy percibiendo, lo que percibe el niño inicialmente es que su red de apoyo, que es la principal, que es su núcleo familiar,
no le está propiciando todas las herramientas que necesita. Y por esto se hace necesario entonces empezar a buscar ese enlace de contención de forma externa. Entonces, lo primero que se invita a hacer es poder explorar, por un lado, esos patrones de apego que podemos llegar a tener y trabajar en desarrollar relaciones mucho más seguras y saludables. Una vez yo identifico de repente si tengo este patrón de apego con mi pareja o si estoy teniendo este patrón de apego con mis hijos que suele pasar, usualmente eh, no son tan perceptibles inicialmente, pero ¿cómo lo podemos sentir? ¿Cómo se siente un apego inseguro también para nosotros? Cuando la persona con la que estoy es acostumbrado a estar se va y empiezo a tener un poco de ansiedad, cuando me percibo que si con esta persona funciono, si estoy sola y tengo que interactuar en otro espacio social, me genera ansiedad, no sé cómo interactuar adecuadamente en ese espacio, no sabía cómo conversar, cómo iniciar una conversación. Entonces, esos son factores que nos dan una pauta de que hay de fondo un tipo de apego que se ha venido desarrollando y que no me están permitiendo establecer relaciones sanas y seguras con mi entorno, porque entonces estoy poniendo también todo el peso y toda la responsabilidad a una o dos personas que están a mi alrededor. Por eso acá, ¿qué se quiere? Empezar a expandir y abrir esta red de contención, poder empezar a participar en estos grupos de apoyo, en donde nosotros podemos compartir experiencias. Grupos de apoyo, por ejemplo, usualmente pueden ser espacios espirituales, entonces la iglesia a la que asistimos, puede ser de repente el trabajo en una fundación, puede ser el grupo de amigos o de amigas que yo tengo del colegio, que a veces son grupos que han quedado, que persisten a lo largo de los años y son pequeños, entonces hacen un buen ejercicio también de apertura para que yo pueda desarrollar estas habilidades, para que pueda identificar si es un espacio en donde puedo estar segura y además de eso, en donde yo puedo empezar a solicitar en relación a mis necesidades. Aquí son dos juegos, porque por un lado es poder entrar a crear estas redes de apoyo. Entonces está bien, tengo mi grupo de amigos, lo identifico, voy, asisto y me siento contenida. Pero el otro juego también está en aprender a expresar mis necesidades. No va solamente ir y estar, sino lentamente sentir que es un espacio tan seguro que hoy de repente me animo a compartir una experiencia personal que estoy pasando y no sé cómo transitar. Y entonces expreso qué me gustaría recibir de parte de ellos, un consejo, una sugerencia, simplemente que me escuchen, pero en el sentido en el que yo voy poniendo también ese ejercicio de confianza afuera, me estoy permitiendo sentirme apoyado y atender también esta necesidad que es de carencia de afecto. Podemos hacer también una lista de personas que nos han apoyado y en quienes confiamos a lo largo de la vida. Podemos arrancar también ahí como esa red de apoyo. Y esto yo lo pongo así porque hoy por hoy me doy cuenta de lo difícil que empieza a ser para nosotros como adultos mantener una vida social en el tiempo. Entonces, esta palabra de programarnos, es decir, yo me agendo de forma consciente, lo pongo en un espacio de mi semana, de mi mes, en donde intencionalmente voy a buscar estar con mi familia, estar con este grupo de amigos, tener un encuentro social porque de otra forma, lo que va sucediendo con el tiempo es que también estamos inmersos en las actividades del día a día, en lo que tiene que hacerse con los niños, en lo que tiene que hacerse en casa, con las parejas. Y entonces dejamos de lado esta parte que es tan esencial para poder estar desarrollando también componentes emocionales a nivel personal. Por lo cual, esta parte de programarlo de una forma intencional es muy importante. Participar en actividades comunitarias, como les decía, entonces desde la parte de voluntariados, en las fundaciones, en la iglesia, y en esos mismos espacios aprender a pedir ayuda, practicar pedir ayuda cuando lo necesitamos, y acá lo pongo también, incluso en cosas pequeñas, porque también desde esta
visión de autosuficiencia, autonomía bajo la cual hemos venido operando y que entendemos que nos hace sentir también mucho más fuertes y más seguros, muchas veces necesitamos simplemente, así sepamos que podemos hacer algo, darnos el permiso de recibir, darnos el permiso, abrirle los brazos a eso, a sentir ese afecto que otra persona quisiera y que la única forma que tiene para expresarlo es a través de la ayuda, pero nosotros, atendiendo a este dolor, no lo permitimos, bloqueamos. Muchas veces también eso que puede llegar por merecer, porque hemos sido buenas personas, porque hemos venido haciendo diferentes actividades de servicio, pero el hecho de sentir el temor que de repente no va a venir este afecto en la misma forma o en la misma medida, también a veces nos limitamos y por eso en cosas pequeñas no pedimos ayuda. Y darnos también el ejercicio y la oportunidad de observar qué viene a través de todas estas pequeñas acciones que vamos poniendo en marcha y qué viene cuando pedimos ayuda, que es nuevamente lo que les digo, es abrir las puertas a recibir esa ayuda, pero también desde el merecimiento. Y por el otro lado, entonces, ¿cómo lo trabajamos con los niños? En terapia de juego, con las figuras de apego. A veces ellos también tienen elementos muy puntuales que se espera que los haya, que se espera que tengan algún objeto que les permita como sentir esa seguridad durante el primer año, durante los primeros años. Entonces, un peluche, una manta, de repente alguna prenda de la mamá y resulta que ese bebé, ese niño entrega y pone en ese objeto una descarga emocional, porque siente justamente desde ahí, se siente contenido y acompañado. Entonces, ya ellos un poco más grandes, lo que podemos hacer es en este ejercicio de expresión de la emoción que se hace insistencia, que ellos puedan también expresar qué es lo que significa, solamente qué representa esto para ti, qué significa esta mantita para ti, este peluche para ti. Y a través de ese discurso, de la narrativa que el niño ya está construyendo, pues empezar también a llevarlo a, digamos, a que pueda ir soltando y si eso es algo que le genera seguridad, pues también puede identificar que puede encontrar esa seguridad en él mismo. También podemos hacer actividades que permitan reforzar el vínculo con ellos, como compartir espacios. Esta sensación de abandono en el niño viene, no, y esto se los explico también porque muchas veces nada, estamos en grupos de padres en donde se trabaja todo el tiempo, las dinámicas de trabajo son intensas y nuevamente está la culpa de quizás no estar compartiendo el tiempo necesario. Realmente la sensación viene de cuando el niño no tiene certeza de cuándo va a ver a su padre o a su madre. Entonces, el hecho de que hayan como estas fluctuaciones, y esto lo vemos mucho cuando hay, por ejemplo, casos de separaciones. ¿Qué es lo que se les pide desde terapia, desde consulta? Entendemos la dinámica, también entendemos lo difícil que es establecer estos horarios de encuentro, pero por ejemplo, si tú te vas a comprometer, porque también es la forma en la que honramos la palabra en relación a este dolor. Si yo me comprometo a que todos los días le digo a mi hijo, voy a llamarte todos los días, no puedo estar contigo, pero te puedo llamar. Y te voy a llamar 5 minutos y lo voy a hacer en la noche, por ejemplo. Y somos capaces de honrar esa palabra y de sostenerla en el tiempo. Fíjense que no necesariamente tiene que ser una interacción directa, no tiene que estar el padre ahí presente de forma física, pero solamente el hecho de que sea constante en su palabra, en lo que le está diciendo, le da tranquilidad al niño porque el niño todo el tiempo está entre el conflicto de afecto y carencia. Mi papá aún me quiere y todavía soy importante para mi papá, y por el otro lado es cuándo va a estar mi papá para mí, cuándo va a estar acá presente. Entonces, de esta forma vamos atendiéndolo a través de estos espacios que son de calidad, que no necesariamente tienen que ser muy extendidos si no es la posibilidad, pero que el hecho de que sean cortos, sostenidos y, como les digo, honrando esa palabra en el tiempo, pues facilita también la gestión emocional del niño y reduce también la ansiedad que se genera en relación a esta carencia de afecto.
Hasta ahí cómo vamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que tú quieras adicionar, Daisy? No, más bien un poco me gustaría que pudiéramos abrirlo, si alguien tiene dudas, inquietudes, algo que quiera compartir, algo que se da cuenta con el fin un poco de que podamos hacer estas sesiones más interactivas, invitarlos a eso, a que levantemos la mano y digamos, oye, me está pareciendo interesante, efectivamente este recurso lo podría utilizar o me doy cuenta de esto, em, y así nos vamos nutriendo entre todos. Entonces, ¿quién dice yo? Si alguien se quiere animar. ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces sigamos. Hay la intención, hay la intención. Bueno, desde por el otro lado, entonces, en esta herida de humillación, ¿cuál es el dolor? La carencia de libertad y la sensación de humillación frente al control. ¿Qué buscamos en esta herida? La autocompasión, especialmente la autocompasión. Ahora, fíjense que las herramientas que les hemos venido dando son herramientas que están dadas en relación más hacia la autogestión. Es por eso que todas estas herramientas y también a los ejercicios de mindfulness les llamamos terapias de tercera generación, que buscan que nosotros seamos los que nos hagamos responsables de nuestros procesos y que vayamos haciendo estos ejercicios de autogestión. ¿Por qué? Porque de repente, bueno, estamos entendiendo que estos dolores vienen de infancia, que están asociados a la relación con padre y madre, que también están asociados a esas personas que representaron para nosotros nuestras figuras de autoridad y seguridad en la infancia. Sin embargo, a pesar de que viene de acá y vienen de toda esta línea, pues digamos que el hecho de ir a buscar a ser responsables o poner responsabilidad en otros espacios y a otras personas, en este momento ya no es funcional. Sí necesario para poder identificar, para poder entender, como lo decíamos en el primer módulo, la importancia de ir sanando, porque también en ese sentido que hacemos conciencia podemos ir perdonando, ¿cierto? Pero no para ser responsables ni para relegar esa responsabilidad de trabajo que me compete a mí, y si lo estoy haciendo conmigo, pues también hace parte de mi trabajo personal. Entonces, por eso, por ejemplo, para esta herida trabajamos a través de la autocompasión, que es una herramienta que yo incorporo, que yo trabajo de observación hacia mis procesos, de atención a estos procesos. Entonces, esta terapia inicial es la que nosotros hacemos con aceptación, terapia de aceptación y compromiso, que busca también trabajar en aceptar estos sentimientos de humillación de lo que hubiera sucedido en el pasado, pero esta vez lo que yo necesito es comprometerme a entender todo este proceso desde otra perspectiva, que es desde la aceptación, y empezar a reestructurar pensamientos y a trabajar en relación a cuáles son mis valores y mis creencias, que yo las llamo mis creencias raíz, cuáles son esas creencias que me sostienen, en las que yo estoy arraigado, que de repente ya no son creencias tan funcionales, y por el otro lado, cuáles son las creencias que yo quiero instaurar en mi vida, que sí pueden ser mucho más funcionales, no solamente para mí, sino también para mi familia. Nuevamente, trabajar a través de la narrativa, entonces escribir estas afirmaciones positivas de forma diaria para empezar a contrarrestar todos los pensamientos irracionales que se asocien o que estén presentes en relación a la humillación. Y acá, esta es otra forma y es otra técnica que la hacemos también en consulta, que es en la medida en la que nuevamente ya esta información empieza a hacerse más familiar, repetirnos estas frases enfrente de un espejo lo hace incluso más real, porque lo estoy viendo la forma en la que lo verbalizo. Y cuando yo me miro al frente de un espejo, hay un proceso también a nivel cerebral que se realiza, que es poder tener la entrada de la información desde otro estímulo sensorial, y entonces mi cerebro genera conexiones y va a ser mucho más difícil
para mi cerebro olvidar esta información cuando la estoy necesitando. Entonces también hacerlo al frente de un espejo, repetir estas oraciones, tiene un sentido lógico de trasfondo y por eso pues también se les invita a hacerlo. Y en la medida de lo posible también hacer todas las actividades que ustedes hayan identificado que les funciona de autocuidado. Todos tenemos estas actividades diferentes, entonces puede ser un baño relajante, puede ser escuchar, sentarse a escuchar música, puede ser sentarse a pintar, a leer un libro, pero formas en las que yo pueda expresarme autocompasión a mí mismo, formas en las que pueda expresarme también desde la narrativa decirme que me estoy atendiendo y que estoy atendiendo estos dolores de infancia. Y con los chiquis, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través del dibujo, nuevamente, a través del arte. Piensen que también estas herramientas que hemos venido trabajando con los niños realmente, más allá de atender la herida per se, es simplemente el entrenamiento de el reconocimiento emocional y de la expresión emocional todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, de forma que para ellos esto se vuelva algo natural y no algo que tenga que quedarse condensado en su cuerpo o en su mente y que después entonces se desate en la adolescencia o en la adultez, sino que en la medida que ellos van haciendo gestión inmediata y están logrando sacar y hacer gestión emocional inmediata, pues esto no van a ser cosas que después se somaticen, se transformen y salgan al futuro de otra forma. Algo que también es muy importante es aprender a elogiar y a reconocer los logros de los niños, que yo creo que en este sentido ustedes como padres Montessori hacen un excelente trabajo. Siento que es algo que también se hace mucho desde cada uno de los ambientes y desde la filosofía en general del colegio, que es aprender a dar un elogio, es aprender a reconocer el esfuerzo del niño, el esfuerzo también en toda esta gestión para que ellos vayan fortaleciendo su autoestima, para que vayan también teniendo idea de todas estas habilidades y puedan contrarrestar esas experiencias que pueden llegar a ser eventualmente humillantes. Mientras tomas agua y haces ahí la pequeña pausa, me gustaría justamente, digamos que todo este ejercicio, familias que estamos haciendo y que les estamos proponiendo, es algo que yo siento que es muy importante y es que nos hagamos cargo de nosotros mismos. Normalmente con estas heridas que tenemos estamos siempre buscando que alguien nos rescate, que alguien haga, que alguien nos solucione, que alguien nos atienda esta herida y entonces pues esto es darle la vuelta a la situación y es decir, ¿yo qué necesito? O sea, es como por ejemplo, en momentos en los que yo les comparto una situación personal. La semana pasada, Lucía estuvo bastante enferma, estuvimos hasta las 3 de la mañana un día en la clínica. Claro, yo llegué a la casa, dormí 3 horas, pues que mi mamá me apoyó para poder venir al colegio. Eh, y después el viernes yo ya me estaba, eso fue como el miércoles y el viernes yo ya estaba cansada, ¿no? Entonces estás como en esa situación que dices, estoy incómodo, estoy más irritada, estoy más así, ¿qué es lo que me pasa? Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué necesito? ¿Cómo me puedo atender yo? Porque como estamos como papás atendiendo y en función muchas veces de los niños, de cómo hacer que estén bien, de cómo acompañarlos en sus brotes emocionales, de cómo acompañarlos en sus situaciones de salud, en las distintas situaciones que se presentan en el día a día en el colegio o con distintos familiares. Muchas veces y en este afán de que no crearles heridas a ellos, nos olvidamos de nosotros, que esto es como en los aviones, que siempre la máscara a quien primero tenemos que atender es a nosotros. Y entonces estas preguntas nos llevan, o estos ejercicios es, cada uno tiene que encontrar cuál es su ruta. En mi caso, la mía, a mí me ayuda un montón la oración, escuchar música, que me conecte con Dios y hacer ejercicio. Esas son como las maneras en las que yo siento que yo me atiendo a mí. Entonces, al final se trata de tomar decisiones. Claro, no había podido, digamos, hacerlo de manera regular porque pues estábamos como con este proceso en las noches. Entonces después dije, ok, entonces me paré un momento y dije,
necesito tomar una decisión y esta decisión de atenderme a mí, de cómo me estoy sintiendo porque nadie va a venir a rescatarme. Y además porque de que nadie lo va a hacer, es que no es justo que nosotros estemos pidiendo que alguien, que es inconsciente. Esto no es consciente, pero es como cuando a los niños les pasa con el brote emocional, ¿no? Que lo hacen, están llamando, buscando llamar la atención de determinada manera porque no saben pedirte las cosas y decirte, bueno, lo que pasa es que en este momento me siento un poco cansado y lo que necesitaría es que me acompañes a dormir porque no lo hacen de esa manera. Nosotros también hacemos berrinches, pero de otra manera, y estamos a veces constantemente buscando que alguien nos rescate y como eso no ocurre, por eso la importancia de autogestionarnos y hacernos cargo de nosotros. Y luego ser, como dice Andrea, también compasivos en el proceso, porque esto lo estamos aprendiendo a hacer. Entonces, pues tenemos que, mientras practicamos y adquirimos como y dominamos este ejercicio, pues mientras tanto estamos, entonces, algo que yo me repito cuando no soy muy diestra en algo o estoy aprendiendo algo nuevo es como, bueno, estamos practicando, estoy practicando. Entonces, de esta manera le recuerdo a mi mente que es normal que no lo haga perfecto, que es normal que todavía no lo domine y que estamos en ese proceso de aprendizaje. Y también se lo digo a mis hijos, es que yo también estoy aprendiendo, de manera que entonces ellos también son conscientes de que yo no lo hago perfecto, que no pueden esperar que yo lo haga perfecto, porque yo siento a veces que los hijos como que sienten que uno tiene que tener todas las respuestas y estar bien, digamos, para ellos completamente todo el tiempo. Muchas gracias, Daisy. Sí, yo creo que esta parte que tú acabas de decir también es muy bonita y hace parte también un poco de, estaba sintiendo como de humanizar aún más el proceso de crianza. El hecho de que ustedes puedan bajarse también, porque es bajar desde las expectativas que hay como padre, de ser este padre superhéroe con todas las soluciones y con todas las herramientas y al contrario, permitirles ver a ellos también la parte humana de ustedes que también tiene necesidades, que también necesita atenderse, que muchas veces no tiene una solución, una respuesta. Entonces esto hace mucha más lógica al final porque nuevamente el niño está comprendiendo cómo desde diferentes posiciones en estos retos mentales, pues él aprende a cuidarse a través de lo que el padre está haciendo, pero también entiende que se puede sentir vulnerable porque su padre también lo está haciendo. Entonces siento que en ese sentido es muy bonito también darse el permiso de abrir esa puerta de la vulnerabilidad y de darse el permiso de que los niños puedan verlo desde ahí. Bueno, entonces tenemos ahora la herida de traición. Esta es una herida, eh, para mí les cuento personalmente, es como siento que una de las que tengo marcadas en mi vida. Yo les cuento rápidamente, vengo de Bogotá, yo no soy de acá de Bucaramanga, pero pues nos mudamos con mi familia hace muchísimos años y en ese ejercicio de transición tuvo que venirse mi mamá primero y nosotros nos quedamos con mi papá en Bogotá, mi hermana y yo, y luego pero después de que ya mi mamá estaba acá, después vino y nos dejó y luego él se tuvo que devolver. En todo el proceso, pues estábamos muy pequeñitas y en ese ejercicio de mi mamá irse, mi papá irse, después volver, el momento en el que otra vez pudimos estar todos juntos, para mí hubo una sensación, por un lado, pues de abandono, pero también porque ellos no lograron cumplir a los tiempos y a la palabra que habíamos hecho los acuerdos, ¿no? Como de que cuándo nos íbamos a ver con mi mamá, cuándo nos íbamos a volver a ver con mi papá. Y en ese sentido, entonces, fue un ejercicio muy difícil en donde la sensación fue me quedé sola y de acá para arriba, entonces, pues difícil confiar en lo que tú me dices, en lo que tú me dices, pero además de eso, difícil confiar en general en el mundo. Entonces viene como esta sensación de tengo que aprender a hacer todo por mí misma, tengo que ser súper independiente y súper autónoma. Entonces, acá por eso, digamos que frente a esta herida, el trabajo inicial es esta confianza progresiva. ¿Cómo podemos desde la conciencia empezar a hacer de forma muy gradual y pausada, porque requiere de verdad de soltar mucho este miedo? ¿Cómo podemos entrar a hacer el ejercicio de confiar
nuevamente en esas dos personas que son mi núcleo principal, pero después cómo confío en que todo lo otro que está ocurriendo en el entorno va a ser real. Entonces, aquí por un lado, pues bueno, trabajar en restituir esta confianza en la comunicación de las relaciones. En las relaciones, esto pues de repente, ¿cómo es el impacto que uno puede tener? Lo que les he venido diciendo, en relaciones de pareja, en las relaciones con los amigos, también porque esto afecta la medida del afecto que damos y hasta dónde nos damos el permiso de ir en una relación. Entonces, sí, puedo tener muchos amigos, pero tampoco me daba el permiso de tener amistades o relaciones que fueran un poco más profundas o que fueran trascendentales, porque nuevamente no quería entrar en este dolor otra vez de que todo lo que yo pueda llegar a dar en una relación no se va a cumplir, no van a cumplir, no se va a cumplir o se va a honrar la palabra. Y por el otro lado, ha sido también un ejercicio bastante grande y es el de aprender a poner límites, ¿sí? Que eso hace parte de este aprendizaje también. Y siento que en relación en general con el trabajo de todas las heridas nos enseña a aprender a poner límites, a entenderlos, por un lado, y después a ponerlos. ¿Qué necesito yo? ¿Hasta qué punto puedo darme el permiso de dar afecto? ¿Hasta dónde puedo generar una buena comunicación y confianza? ¿Hasta dónde me doy el permiso también de ir un poco más allá en mis relaciones? Que vaya siendo seguro para mí. Identificar realmente cuáles son esas áreas en donde se me dificulta confiar más porque también de repente no es en todo, ¿sí? Si tú me dices, si es algo, por ejemplo, en relación al trabajo, para mí va a ser mucho más complejo, pero si de repente es algo en relación a un compromiso, una salida, que para mí realmente no es muy relevante, pues tampoco va a generar un mayor impacto. Y a partir de esa identificación que hacemos, entonces empezar a establecer pequeños objetivos para delegar tareas a otras personas. Esta parte, aquí les confieso también que ha sido uno de mis grandes aprendizajes en la vida porque hasta hace muy pocos años no era capaz de poder entregar esas responsabilidades y delegar tareas y si lo hacía con mucha desconfianza, lo hacía con una necesidad muy grande de control que también viene acá dentro de este dolor y con una sensación de que de todas formas las cosas no iban a estar bien. Entonces este ejercicio nuevamente, por eso es gradual, es progresivo, de poder ir soltando, soltando hasta que eventualmente pues podamos irnos sintiendo más tranquilos. Poder evaluar sobre cuáles son esas experiencias positivas, qué trae después de que yo confío, qué trajo de bueno el hecho de haber hecho este ejercicio de delegar mi responsabilidad o delegar una tarea a otra persona. Pude hacer un poquito más, me sentí un poco más tranquila, eventualmente el feedback fue positivo, la otra persona pues también se sintió segura, pudimos entregar un mejor trabajo, de repente si es en relación a lo laboral. Entonces, esta retroalimentación también es un gran aporte personal para decirle a mi cerebro y contrarrestar estas ideas de que todo lo que está afuera me está haciendo, por ejemplo, un trabajo en contra mío y no me está jugando a favor. Y practicar la autoafirmación. Puedo confiar más en los demás, puedo confiar en mí mismo, porque también esto de la misma forma juega también en contra hacia nosotros mismos. Si es que si no logro confiar bien en los otros y tengo que hacer ese ejercicio de control, quiere decir que internamente mi ejercicio también es de mucha autocrítica y mucho control interno. ¿Qué podemos hacer con los niños? Por un lado, juegos de confianza. Entonces, poder hacer con ellos esos ejercicios usualmente que requieren de confiar en el otro. Entonces, los juegos que son de equipos, en donde ellos están generando estrategias, en donde uno recae también un poco en la estrategia del otro, en el movimiento del otro, y eso les ayuda también a entender cómo en esa dinámica, pues por un lado es importante poder trabajar en equipo, pero por el otro lado también la importancia de confiar y colaborar, ¿no?
Y también podemos trabajarlo a través de historias en donde de repente, por ejemplo, un personaje traiciona a otro o hace algo en contra del otro. Y aquí lo importante de nuestro acompañamiento es poder mostrarle a los niños cómo pueden solucionar, cómo se genera este tipo de contradicciones, cómo se puede manejar de una forma asertiva, cómo se puede gestionar también la molestia de una situación de estas y que no sea algo nuevamente que tenga que quedarse como condensado en el espacio emocional del niño. Bueno, y para terminar entonces, vamos con la herida de injusticia. Mm, Aquí lo que yo les explicaba en la sesión pasada es que el dolor de esta herida es no poder integrar bien nuestra individualidad. Es sentir que desde lo que somos, desde nuestras habilidades, no logramos sentirnos compensados, no logramos sentirnos escuchados, estamos todo el tiempo en inconformidad con el entorno y entonces sentimos que necesitamos vivir en una constante lucha interna y una lucha con con el entorno. Entonces, la herramienta que vamos a usar acá es justamente buscar que haya equilibrio y justicia interna, pero ¿cómo buscamos esto? A través de herramientas de autocompasión, de aceptación y empezar a trabajar estos pensamientos que son rígidos y perfeccionistas en donde estoy todo el tiempo buscando justicia, ¿cierto? Entonces, no, es que las cosas tienen que ser así, la verdad tiene que ser dicha de esta forma, el modo de operar de algo tiene que ser de esta forma, porque si no, entonces nos salimos de esos parámetros de justicia. El identificar estas ideas nos permite empezar a flexibilizar la mente en relación a esa expectativa que tenemos, a soltar esa expectativa y a abrir la oportunidad de que puedan venir otra información que me permita atender esa misma necesidad. Practicar la gratitud, esta es una de las grandes ganancias también de trabajo, de estas herramientas de tercera generación, y es que a través de la gratitud nosotros podemos empezar a tener un enfoque mucho más amable, recibir, entender todos los aspectos positivos que hay en lo que hacemos en el día a día, de las cosas de las que gozamos en nuestro día a día, y poder disminuir el impacto de esa percepción de injusticia, porque entonces nuevamente, ¿qué estamos buscando? Equilibrio. Y el equilibrio a través de la gratitud viene porque yo me voy dando cuenta que hay cosas que pueden estar descompensadas, pero después la vida me mantiene también a mí en sintonía con muchas otras, me trae a mi vida muchas otras, recibo muchos otros beneficios. Y entonces acá, pues no estoy como en esa sensación de que estoy vacío todo el tiempo, de que no hay nada, no recibo nada, de que todo alrededor pues está descompensado, ¿no? Podemos identificar también esas situaciones puntuales en donde nos hemos sentido tratados injustamente y reflexionar desde ahí también, nuevamente, cómo me puedo atender, pero de estas situaciones y de las situaciones del pasado, ¿qué son cosas que yo puedo aprender y hoy y a partir de este momento entonces puedo empezar a cambiar, pero que yo controlo, que hacen parte de la autogestión que yo puedo hacer? ¿Y cuáles son cosas que definitivamente yo no controlo, que se salen de mis capacidades? Y entonces estas cosas las suelto. Trabajar en afirmaciones como merezco ser tratado con justicia y respeto y repetirlas nuevamente de una forma diaria. Y en los chiquis, lo que podemos hacer también es tratar sobre nuevamente los cuentos. Es que para nosotras realmente en el abordaje que hacemos en psicoterapia con ellos, las historias, los cuentos, las anécdotas, las metáforas, nos dan una apertura bastante amplia desde la narrativa para poder explorar el mundo emocional y conceptual del niño y a través de ese mundo pues irles dando a ellos unas pautas diferentes
la forma o la visión en la que pueden tomar una situación, la forma en la que gestionan y también las creencias que se van generando a través de esas situaciones. Y regálenme un segundo. Y actuar situaciones en las que el niño pueda experimentar justicia y aprender a manejar situaciones injustas. Entonces también esto sucede, por ejemplo, cuando están jugando con otro amiguito, cuando están jugando con sus hermanos en casa, cuando de repente uno siente que le pusieron más comida en el plato que al otro, o a uno lo mandaron a dormir más temprano que el otro. Entonces todas estas situaciones que se dan en la cotidianidad también son una oportunidad de incorporar estos elementos, de hablar en la gestión también emocional de estas cosas y que ellos puedan entender de qué forma se gestiona este equilibrio en el día a día. Y esto como un gran recordatorio para todos, esta frase que es el primer paso para sanar las heridas de la infancia es mirarlas con valentía y con compasión. Un poco lo que les decíamos ahora de aprender a atendernos, aprender a ser muy amorosos con nosotros mismos y con nuestros procesos. Recordando que cada cicatriz cuenta con la historia de nuestra resiliencia y con nuestra capacidad de superación. Así que hoy, porque también no lo posterguemos, cada momento, cada minuto que va pasando es un momento adecuado para convertir el dolor en fuerza y el miedo en libertad. Entonces esto siéntanlo también como un proceso que no necesita postergación, que todo el tiempo estamos haciendo por nosotros mismos, que en la medida que lo hacemos por nosotros mismos también nuestro entorno se beneficia, los niños se benefician y al final, ¿a qué le estamos apuntando todos? Pues a tener vidas mucho más saludables emocionalmente y a vivir con familias sanas también a nivel emocional. ¿Cómo vamos hasta acá, familias? ¿Hay ¿Dudas? alguna Preguntas? duda, inquietud, comentario? Muchas gracias por el corazoncito, Rita. Bueno, creo que fue una clase como, o un encuentro muy bonito donde también, pues, digamos que pudimos como hacer un muy buen cierre de todo lo que vinimos hablando en estos módulos, con herramientas también muy prácticas que nos permiten llevar en el día a día, pues, las distintas situaciones. Y repetimos, esto es del día a día, de práctica, y de ser amorosos, compasivos con nosotros mismos, entendiendo que las heridas también que nuestros hijos puedan llegar a tener son parte también normal de la vida y que pues al final buscamos sanarnos para acompañarlos en procesos de sanación también a ellos. Entonces, bueno, si no tienen más inquietudes, pues muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles con nuevo módulo. Muchas gracias. Feliz, Daisy, doctora, muy amable. bien, Para buenas servirles con tardes. muchísimo gusto. Feliz y bendecida tarde para todos. Gracias, muchas gracias, Andrea. Chao, chao. Chao.